Hola, bueno, me presento, soy Alfredo Martínez Expósito, trabajo en el programa de estudios de español y estudios latinoamericanos de la Universidad de Melbourne. Quisiera ante todo agradecer a todos ustedes la presencia virtual para esta charla dentro del Congreso de AILASA, que lamentablemente no puede tener lugar en la Gold Coast como todos quisiéramos, pero bueno, ojalá que en algún momento en el futuro podamos encontrarnos todos de nuevo. El título de la charla es Visiones inefables, hipernormalización y afectos queer, y voy a mostrar una presentación en PowerPoint que nos va a servir para guiar la charla a partir de este momento. Ese es el título, Visiones inefables, hipernormalización y afectos queer. La ficción LGBT, y cuando digo LGBT quiero referirme a LGBTIQT+, en fin, todas las iniciales que se han ido añadiendo a este acrónimo en tiempos recientes, pero que voy a limitar a LGBT para no entrar en demasiadas complicaciones. La ficción LGBT entonces comenzó en el mundo de habla hispana una paulatina e insegura popularización en las dos últimas décadas del siglo XX, pero en las dos primeras décadas del XXI ha experimentado un crecimiento exponencial. Hoy, la proliferación de títulos, festivales, editoriales y eventos culturales ha desbordado los límites iniciales del género, que ya no atrae únicamente a lesbianas, gays y trans, sino a todos los públicos sin distinción. También en el ámbito académico, los estudios e investigaciones son cada vez más numerosos y sofisticados. Y los libros que pongo en la pantalla son solamente la punta del iceberg de una producción académica cada vez más numerosa. Naturalmente, esta floración cultural no se podría entender sin los extraordinarios progresos en materia de reconocimiento y protección de derechos que las comunidades LGBT han ido conquistando en nuestros países y que están apuntalando un nuevo sentido de normalidad genérico-sexual. Sin embargo, la normalización, perdón, sin embargo, la normalización de ciertos derechos en algunos países no ha conseguido erradicar la homo-trans-bifobia ni la invisibilización de ciertas áreas de las subjetividades queer. En esta presentación hablaré de hipernormalización para enfatizar que los avances logrados son solo parciales, que no todo está conseguido y que en algunos aspectos la normalización social de la diferencia sexual corre el riesgo de desactivar el potencial subversivo queer. Por ejemplo, el cine LGBT se enfrenta a menudo al doble reto de expresar afectos inefables y de dar cuerpo a identidades fluidas en un contexto social caracterizado, en lo que el debate queer se refiere, por los excesos de las agendas normalizadoras de origen neoliberal. En ocasiones, cuando la palabra no es suficiente para expresar el afecto, una imagen puede capturar lo inefable. Aunque he basado mis reflexiones sobre los excesos de lo visible ante lo inefable queer en las películas que aparecen en pantalla, me gustaría invitar a las y los colegas de AILASA a explorar, según los particulares intereses de cada cual, el rico y creciente acervo que ya existe en español. Como decía, en esta presentación propongo una discusión de los procesos de hipernormalización LGBT, es decir, el escamoteo prematuro del debate público sobre la diversidad sexual antes de haberse discutido adecuadamente todos los ángulos significativos del histórico cambio de paradigma propiciado por las leyes de igualdad sexual. Es preciso recordar que los cambios legislativos en materia de identidad de género o matrimonio igualitario, que están descriminalizando la homosexualidad en paralelo a una progresiva definición penal de la homofobia, no han terminado, ni mucho menos, con los delitos de odio hacia las personas LGBT ni con las actitudes sociales de tipo fóbico. De hecho, según he argumentado en algunos de mis trabajos, la inversión de valores entre homosexualidad y homofobia está provocando la aparición de nuevos tipos de homofobia. Todas las expresiones imaginables de LGBT-fobia siguen existiendo hoy día,
discriminación laboral y social, violencia física y simbólica, medicalización, criminalización y un largo etcétera. Pero además han aparecido tipos nuevos de homofobia, algunos de los cuales resultan especialmente preocupantes por su camaleónica capacidad para solaparse con discursos aparentemente tolerantes, pero que en última instancia se inscriben claramente en la matriz de opresión que busca perpetuar las relaciones asimétricas de poder heredadas del patriarcado. Aunque hoy no es el momento para detenerse en este punto, pensemos en ejemplos como el contradiscurso neoconservador de la denominada ideología de género, en las microhomofobias cotidianas, en prácticas estatales y corporativas como el homonacionalismo o eso que en inglés se llama pinkwashing, que es una imitación impostada de un discurso LGBT para obtener beneficios en imagen y reputación, o la imposición de agendas normalizadoras incluso a quienes preferirían mantenerse en los márgenes. La denuncia de la homofobia fue una de las primeras características del cine LGBT en sus comienzos, y a pesar de los avances, hoy día sigue siendo una necesidad. Un ejemplo insuperable lo proporciona la película Una mujer fantástica, del chileno Sebastián Lelio, de 2017, que se alzó con premios tan importantes como el del Festival de Berlín o el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. En esta película, Daniela Vega interpreta a Marina, cuya peripecia tras el súbito fallecimiento de su pareja sentimental no es únicamente una vivencia de dolor y luto, ya que se enfrenta además al rechazo brutal de la familia de su amante, a la desaprobación de médicos, policías y otros representantes del Estado, y a un aislamiento social apenas atenuado por su reducido círculo de amistades. La verdadera razón del ostracismo que sufre Marina no es que no estuviera casada con su acaudalado amante, ni que éste fuera mucho mayor que ella, ni que tras su muerte se le siga apareciendo cual fantasma, como buscando el momento propicio para un último adiós. La razón es que Marina es una mujer trans que vive en un mundo hostil y agresivo. En uno u otro momento de la película, prácticamente todos los personajes con los que se relaciona expresan a Marina su desprecio, incomprensión o desaprobación. En la escena que les voy a mostrar, Marina se encuentra con la ex esposa de su amante para devolverle el auto. Es la primera vez que ambas mujeres se encuentran cara a cara. Presten por favor atención al uso de la palabra normal. Hola. Hola, Sonia. Disculpa. Hola. ¿Qué tal? Es que llevo como un año tratando de imaginarme cómo es tu cara. Es diferente así en vivo. No, claro. Como ve, carne y hueso. Es que no me imagino hablando contigo, eso es lo que pasa, pero bueno. Ah, ok. Y no me trates de usted. Aquí está la llave del auto. Ah, gracias. La guantera están los documentos. Ok. Listo. Sí. Complicado. Sí. Bien complicado. Física cuántica pura. Ya no voy a hablar del departamento ahora, pero trata de entregarlo lo antes que pueda. ¿Ya? Entrégalo. Ok. Eso. Gracias. Sonia, me da mucha pena todo esto. ¿Por qué te da pena? ¿La teleserie entera o este capítulo en particular? No, ¿cómo se dieron las cosas? Sí, es que... ¿Sabes? Yo cuando me casé con Orlando tenía 38. Y éramos bien normales. Teníamos una vida normal. Entonces cuando él viene y me explica, yo... A ver,
Yo ahí pienso que... Perdona si soy un poco bruta, ¿ah? Y un poco directa para decir las cosas, pero yo la verdad es que pienso que en esto hay pura perversión nomás. Discúlpame, pero... Es que cuando te veo no sé lo que veo. Una quimera veo. Eso. Una quimera. Ya. Perdona. No, nada de perdón. Usted es normal. Usted está bien. Si la normalización implica habituación a la presencia social del sujeto LGBT, una mujer fantástica ejercita justamente lo contrario. El mundo que rodea a Marina no está habituado al sujeto trans y manifiesta un continuo extrañamiento ante su sola presencia, ante su capacidad afectiva, ante su cuerpo. La película utiliza el cuerpo transicional de Marina de múltiples maneras para enfatizar la extrañeza que provoca a su alrededor. Así, en incontables ocasiones vemos a Marina desplazarse por Santiago en ese no lugar de tránsito que es el transporte público, el automóvil, el espacio urbano, en planos que aíslan su figura. Y así también su cuerpo se erige en significante de la extrañificación cuando se ofrece al espectador desdoblado en múltiples espejos. En algunos de estos planos con espejo, la mirada de la mujer trans se dirige directamente al espectador y en un caso de enorme fuerza visual, esa mirada especular procede nada menos que de los genitales, esa parte del cuerpo de Marina que suscita todo tipo de interés, desde el forense al erótico, en los personajes de la película. De este modo, una mujer fantástica señala directamente al espectador, a la sociedad, como responsable de una futura normalización de este tipo de cuerpos y subjetividades. La legislación igualitaria en los países de habla hispana se ha introducido en una etapa relativamente temprana en comparación con otros países. España en 2005, Argentina en 2010, México entre 2010 y el 16, Brasil en 2011, Uruguay en 2013, Colombia en 2016, Ecuador en 2019 y en Costa Rica a partir de hoy, día 26 de mayo de 2020. Argentina y Uruguay se contaron entre los patrocinadores de la conferencia de Yogyakarta en 2006. En 2011, todos los países de habla hispana votaron a favor de la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre derechos LGBT. Este contexto es importante debido a las consecuencias de la legislación igualitaria a largo plazo, una de las cuales es el ritmo creciente de normalización de las sexualidades LGBT. La legislación igualitaria adopta una forma legal diferente en diferentes jurisdicciones, pero en general se puede decir que está relacionada con 4 paradigmas diferentes y dispares. En primer lugar, el paradigma constituido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las interpretaciones de tipo liberal y progresista que la declaración ha suscitado, o, por ejemplo, los principios de Yogyakarta que cité hace un momento. En segundo lugar, las políticas antidiscriminatorias que vinculan la minoría LGBT a otras minorías. Estas políticas, como es sabido, están modeladas en principios progresistas y son defendidas mayoritariamente por la izquierda. En tercer lugar, las políticas basadas en el principio de normalización sociolegal, fuertemente promovidas por activistas LGBT en favor de la integración, con la oposición de quienes abogan por el excepcionalismo queer. Y, en cuarto lugar, las políticas neoliberales que vinculan el colectivo LGBT a otros grupos de consumidores y segmentos del mercado global. Pero lo cierto es que en países como Argentina, Costa Rica, Colombia, España, México o Uruguay, el debate sobre la homofobia ha ido dejando paso a debates sobre igualdad y normalización. En algunos casos, los debates previos a la legalización del matrimonio igualitario se dieron por concluidos una vez aprobadas las leyes correspondientes, dejando sin resolver temas clave como la recuperación de la memoria histórica de las sexualidades no normativas, todo lo relativo a la reparación y restitución de la dignidad del colectivo, el enjuicio de instituciones homófobas,
el enjuiciamiento de instituciones homófobas, la educación sociosexual y un largo etcétera. La reducción de estas complejidades y su invisibilización mediante procesos de normalización recuerda el concepto de hipernormalización que el antropólogo Alexei Yurchak propone en su libro de 2006, una cita la tienen en pantalla, eh, propone este concepto para describir la oficialización de la vida social en los últimos años de la Unión Soviética, una situación temporal y parentética que el propio sistema llegó a considerar como funcional y definitiva. El director británico Adam Curtis, en su documental Hypernormalization de 2016, usa el mismo término, hipernormalización, para describir el mundo occidental de hoy, en el que la complejidad de lo real ha sido sustituida por una versión simplificada para uso y consumo masivo, versión en la que las estructuras sociales de castigo y control están convenientemente invisibilizadas para de este modo perpetuar la explotación sistémica de las masas a manos de las élites. Tanto Yurchak como Curtis describen procesos de hipertrofia de lo normal, que en mi opinión son característicos de las aceleradas normalizaciones de la diversidad sexual. Para poner las cosas en perspectiva, no debemos olvidar que la diversidad sexual ha estado proscrita y estigmatizada en todo tipo de culturas durante milenios y que su rápida recatalogación dentro de la categoría de lo normal se ha resuelto en algunos países en cuestión de pocos años o incluso pocos meses. Los ejemplos de retóricas hipernormalizadoras son prácticamente ilimitados, ya que el periodo de normalización generalizada inaugurado con los debates sobre el matrimonio igualitario y sobre la igualdad de género sigue abierto a nivel global. Así, no es extraño encontrar propuestas como la reciente de Lee Wallace de la Universidad de Sydney, que en su magnífico libro reciente, Reattachment Theory, Queer Cinema of Remarriage, sugiere que el matrimonio igualitario ha modificado la naturaleza misma del matrimonio hasta el punto de que hoy en día todo matrimonio no puede ser sino matrimonio igualitario. El cine LGBT de habla hispana de la última década constituye en sí mismo un síntoma de la existencia de estas tendencias hipernormalizadoras. Domesticar la diferencia sexual como políticamente irrelevante o reducir la homotransexualidad a un mero estilo de vida comporta muchas formas de invisibilización cultural. Por ejemplo, la desactivación del valor radical de las expresiones culturales queer, la relativización o negación del sufrimiento causado históricamente por la homofobia, la limitación y domesticación del acceso de las culturas LGBT a los espacios canónicos y, en casos extremos, llegar a declarar que lo queer es normal. Quizá la consecuencia más indeseada de la hipernormalización es que abre la puerta a nuevas formas de prejuicio social, no solo en términos de actitudes negativas entre personas LGBT, sino también a la instrumentalización espuria de normalizaciones bien intencionadas al contradiscurso de la ideología de género y las nuevas homofobias que antes mencioné. La directora catalana Isabel Cuixet parece dialogar directamente con la noción de hipernormalización en su drama de 2019, Elisa y Marcela. La película, basada en hechos reales, es una recreación del amor entre dos mujeres en la Galicia rural de principios del siglo XX. En 1901, Elisa Sánchez Loriga se hizo pasar por hombre para poder casarse con Marcela Gracia Ideas. Descubierto el fraude por los vecinos del pueblo, la pareja huyó a Portugal, donde fue apresada. Allí, gracias a la complicidad del juez portugués, lograron evitar ser deportadas a España. En su lugar, emigraron a Argentina, donde, haciéndose pasar por amigas o hermanas, consiguieron seguir viviendo juntas durante muchos años. La intención de Couchet no es construir un relato históricamente fidedigno. No solo deja sin resolver los periplos biográficos de las protagonistas, sino que tampoco desarrolla el contexto histórico de la guerra de 1898, ni los contextos culturales de Galicia, de Portugal o de Argentina. Su intención es construir una continuidad entre un pasado oculto y escamoteado por el discurso oficial, en el que el amor entre personas del mismo sexo existía a pesar de todo, y el matrimonio igualitario del presente.
Esta relación presente-pasado se hace explícita en los créditos finales de la película, en los que se muestran fotografías auténticas de Lisa y Marcela, junto con los de otras parejas de mujeres de época actual. En la pantalla pueden ver la fotografía nupcial de Lisa y Marcela, tal como apareció en la prensa de la época, y la recreación que de ella hace Couchet. Los créditos finales de la película van precedidos por un rótulo en el que se lee lo siguiente. Creo que tengo una diapositiva con este rótulo. Aquí está. El matrimonio homosexual se legalizó en España en el año 2005. Hoy es legal en tan solo 25 países en el mundo. En 72 países la homosexualidad está penalizada. En 14 de ellos se castiga con penas desde 14 años de cárcel hasta cadena perpetua. En 13 de ellos con la pena de muerte. El sutil tono homonacionalista de este rótulo se combina con la autenticidad evocada por las fotografías reales para provocar el efecto hipernormalizador de la película, que es la reparación de una injusticia milenaria como estadio final de la construcción del discurso igualitario. A este efecto contribuye la extraordinaria puesta en escena de la película, en la que el blanco y negro, las pausas líricas y la mirada femenina erótica sobre el cuerpo femenino obligan a una lectura estilizada y alejada de los géneros realistas como el documental o el drama histórico. Quisiera ahora introducir el tema de los afectos queer, que constituyen quizá el terreno más esquivo a las políticas de normalización y la retórica de la hipernormalización. Las teorías del afecto son particularmente útiles en el contexto queer porque proporcionan herramientas epistemológicas capaces de capturar los aspectos más inasibles del yo, tales como lo no verbal, las emanaciones de lo corporal, los vínculos entre lo físico y lo emocional. Más aún, no son únicamente los sujetos, sus cuerpos y sus desplazamientos los que se ven sometidos a una mirada queer. También las geografías, espacios y lugares pueden ser homosexualizados en el tipo de narraciones fílmicas que estamos comentando, creando frecuentemente alternativas espaciales a la ciudad o al ambiente para la expresión de ficciones queer. Es importante llamar la atención sobre el hecho de que estas películas apuestan fuerte por el potencial desestabilizador de los afectos queer, ya que cuestionan y en ocasiones subvierten el rígido binarismo que regula el ortodoxo sistema de control del sistema genérico sexual, al complicar los confortables binarismos en los que descansa la hipernormalización de la diversidad sexual. La corriente de la teoría de los afectos, representada por Brian Massumi, considera el afecto como la doble capacidad de ejercer y recibir afectos. La estricta ontología relacional que esta definición invoca requiere una ética del intercambio transitivo y pasivo, que resuena profundamente con la política queer del disidente sexual, sobre todo cuando se encuentra en situaciones de migración o desplazamiento. El afecto no es extraño a la cuestión del poder, del mismo modo que el poder nunca está completamente desconectado del afecto. En otras palabras, el campo de lo social, caracterizado por la ubicuidad de la interacción pública, por lo político, se convierte en el escenario primordial de las interacciones queer, en tanto que intercambios afectivos, si aceptamos con Massumi que estos últimos son fundamentalmente relacionales, ya sea en sentido transitivo, afectar algo o a alguien, en sentido pasivo, ser afectado por algo o por alguien, o incluso en sentido recíproco, afectarse entre sí, afectarse mutuamente. En este tipo de ontología relacional no hay demasiado lugar para teorías intransitivas o solipsistas del afecto. La perspectiva relacional encaja bien con la brillante imagen propuesta por Sara Ahmed del afecto como adherencia o viscosidad. El afecto, dice, es lo que se adhiere, lo que sustenta o asegura la conexión entre ideas, valores y objetos. La dimensión afectiva de los intercambios queer impregna cuerpos y lugares con un sentido de contestación comunal. Es en el espacio intersticial entre cuerpos, geografías y afectos donde la experiencia transicional queer adquiere su más contundente potencialidad teórica. Las identidades transicionales queer, entendidas ya como categorías reconocibles y ortodoxas, por ejemplo, las identificadas por acrónimos como L, G, B, T, I, Q, etc.,
o entendidas como configuraciones problemáticas e ilegibles del yo, se encuentran indefectiblemente condicionadas por la fisicalidad de sus cuerpos. Simultáneamente dentro y fuera de los parámetros culturales normativos, los cuerpos queer dan expresión a la naturaleza esencialmente disruptiva de la queerness que encarnan. Los agentes reguladores, tanto estatales como privados, usan sistemáticamente el cuerpo como representante primordial de la identidad, y esta es una tendencia que se ha ido haciendo omnipresente mediante el uso de tecnologías de identificación biométrica, como las huellas dactilares, el reconocimiento facial o el análisis de ADN. Resulta revelador que el interés estatal y corporativo por el cuerpo se amplíe con frecuencia a campos como la atención médica, el control de enfermedades o la capacidad laboral, pero raramente a la posibilidad de que un migrante se haya visto obligado a abandonar su lugar o país de origen debido a su orientación sexual. La retórica del homonacionalismo y sus prácticas cotidianas pueden explicar en gran medida la perpetuación de estereotipos como el del queer exótico, el refugiado sexual o el extranjero armadizado. Como Puar argumenta, la implícita superioridad que el norte global siente ante el migrante queer transnacional presenta algunos de los rasgos más chauvinistas del nacionalismo cultural. Los lugares, espacios y geografías pueden ser apropiados por una perspectiva queer de múltiples maneras. La presencia física de un sujeto queer puede ser suficiente para hacer queer una localización cualquiera, incluso en ausencia de una actividad de tipo sexual o afectivo. La capacidad de la mirada queer para apropiarse de un espacio dotándolo de significación y relevancia ha sido señalada por la teoría queer desde sus comienzos. Tal capacidad ha sido usada para explicar la emergencia de mecas turísticas en todo el mundo o barrios queer como Chueca en Madrid o la Zona Rosa en Ciudad de México, o tantas otras. Se puede usar también para explicar el hecho de que localizaciones rurales, remotas o aisladas, donde no existe una comunidad o ambiente queer, puedan ser apropiadas, o queered, por sujetos queer en transición, de paso. Así, en Elisa y Marcela, la resignificación lésbica de los espacios rurales y naturales, como el río donde las protagonistas disfrutan de sus cuerpos en libertad, no se limita a invocar la refrescante posibilidad de crear espacios alternativos a los hegemónicos estilos de vida queer urbanos de nuestra contemporaneidad. La peripecia migratoria de Elisa y Marcela apunta asimismo a la idea de que los migrantes queer, siempre alterizados, pueden funcionar como puentes simbólicos de unión entre países y regiones donde la diferencia se valora de diferentes maneras. Nasira Genif sugiere, en efecto, que el desplazamiento queer nos obliga a reconsiderar interseccionalmente otros parámetros identitarios y culturales. Tales desplazamientos no siempre son de tipo transnacional. En Taekwondo, una película de 2016 de los argentinos Marco Berger y Martín Farina, un grupo de amigos escapa de la gran ciudad para pasar unos días de vacaciones en la casa que uno de ellos tiene en el campo. La película comparte varias características del denominado slow cinema o cine contemplativo, practicado entre otros por Andrei Tarkovsky, Lisandro Alonso o Abbas Kiarostami, tantos otros. Planos largos, mínima estructura narrativa, énfasis en lo visual. Pero en su lentitud se va tejiendo una sutil telaraña de relaciones entre el grupo de amigos, todos ellos varones, que pasan los días sin nada que hacer. El paréntesis estival de ocio y aislamiento se puebla enseguida con conversaciones equívocas, miradas y alusiones que van creando una inconfundible atmósfera homoerótica. La pantalla se llena de cuerpos juveniles que parecen simultáneamente atraerse y evitarse. La lentísima construcción del suspense erótico solo se resuelve en el último de los 112 minutos del metraje de esta película, cuando, tras un largo silencio, los dos personajes principales se atreven, por fin, a besarse. Che, ¿la pasaste bien? Sí, re.
¿Te puedo dar un beso? Taekwondo, igual que otras películas de Berger como Hawái, Ausente o Plan B, es un prodigio en cuanto a la dilatación del tiempo cinematográfico. Y es precisamente ese tiempo elongado, recobrado para el espectador, el que permite la aparición de la palabra no dicha. Lo inefable del sentimiento no expresable, lo indecible del amor que no osa decir su nombre, encuentra en el cine contemplativo de Berger modos de expresión auténticamente cinematográficos, fotografía, música, montaje, pero también para el espectador cómplice inconfundiblemente queer, es decir, oblicuos, alternativos, subterráneos, subversivos, otros. Cuerpos espectacularizados, una casa alejada de la ciudad y seducciones sublimadas. Cuerpos, espacios y afectos contribuyen en el cine de Berger a dejar muy atrás las políticas afectivas basadas en binomios y oposiciones. En la lenta fluidez meditativa de Taekwondo resuena la viscosidad afectiva de la que habla Sara Ahmed, y en ella encontramos una versión plácida e hipernormalizada del afecto queer, ajeno a la confrontación de opuestos, a la lucha de contrarios. El afecto queer proporciona una perspectiva privilegiada desde la cual observar la disolución de los binarismos que se han venido usando tradicionalmente para describir las narrativas LGBT. Como una de las más palpables herencias del estructuralismo, el pensamiento binario fue hegemónico en la sexología e incluso en la propia teoría queer en sus comienzos. Cualquier teoría de los afectos que tome en serio los principios de encarnación e inefabilidad, es decir, la imposibilidad de traducir los afectos a palabras, debe reconocer que el dualismo de género y los binarismos asociados de orientación sexual, prácticas sexuales, identificación cuerpo-género y política sexual, entre otras, no solo son limitadores epistemológicamente, sino que además resultan contrarios a la experiencia de vida de muchas personas que no se reconocen en semejante plantilla conceptual. La teoría queer y la teoría de los afectos coinciden en cuestionar la validez de este tipo de categorías normativas preestablecidas. Si las aproximaciones queer a la identidad buscan desestabilizar las nociones normativas y externas, por su parte, las teorías del afecto deconstruyen de hecho los afectos externos, comunales y comunicables, como correlatos aproximados, pero inexactos, de fenómenos íntimos, interiores, corporales. La intersección de la teoría queer y las teorías del afecto pone de relieve que los sentimientos encarnados y las emociones son también una forma de conocimiento, por muy inusual o heterodoxa o queer que ésta sea. Pedro Almodóvar ha sido, sin género de duda, el director de habla hispana que primera y más decididamente ha contribuido a la acelerada normalización de la homosexualidad en el cine, sobre todo con su película de 1987, La ley del deseo. En la película autobiográfica Dolor y Gloria, de 2019, un director de cine que no es sino un trasunto del propio Almodóvar, lleva sus recuerdos de infancia a la pantalla en una película que significativamente decide titular El primer deseo. En estos fragmentos de la memoria, dos personajes ocupan un lugar central. La madre esforzada y protectora, por un lado, y un albañil analfabeto al que el niño Almodóvar enseña a leer y a escribir. Oye, ¿tu madre cuándo viene? A la hora de comer. Cuando se va a coser a la casa de la Beata, se queda ahí toda la mañana. A ver, Salvador, no te muevas. Quédate ahí.
¿Puedes coger el libro con las dos manos? Así. A ver, levanta la cabeza. ¿Qué te parece? Es muy bonito. Todavía tengo que terminarlo. Me lo llevo a casa y lo acabo. Sí. Oye, ¿te importa que me lo haga un poco? Es que mira cómo me cuesta. Sí, voy a por la pastilla de jabón. Nada prepara al niño, y tampoco el espectador, para el fogonazo de ese primer deseo, todavía innombrado, que estalla cuando aparece ante él el cuerpo desnudo del albañil. Salvador, ¿me traes una toalla? Voy, Eduardo. Nada de sexual hay en esta anagnórisis en la que el niño descubre lo que será el germen del deseo, y sí, por el contrario, una delicadeza inusual en el tratamiento de este topos narrativo, que es el descubrimiento traumático de la propia homosexualidad. Con ser traumática y explosiva, la escena contiene aún otras capas de complejidad. Presenta una situación potencialmente equívoca en un mundo, el de 2019, en el que si bien la homosexualidad ha sido hipernormalizada, la pederastia ha seguido legalmente el camino inverso. La escena representa uno de los escasísimos tratamientos cinematográficos de anagnórisis homoerótica infantil, que contrasta con la abundancia, en el género LGBT, de temas como la salida del armario o la pérdida de la virginidad. Y además, Almodóvar sublima ese primer deseo mediante una elaboración artística. La mirada del albañil no es la mirada del deseo, sino la del artista. En una catarsis típicamente almodovariana, el director adulto, en realidad ya en los albores de la vejez, recuperará muchos años después, y por un inesperado guiño del destino, el retrato con que el albañil analfabeto, sin saberlo, inmortalizará aquel momento irrepetible en la vida de Almodóvar. Buenas. ¿Le interesa la acuarela? Sí, me gustaría comprarla. ¿Quién es el autor? Es anónimo. Casi todas las obras están sin firmar. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Lo compré en el Sant Cans de Barcelona. Es una de mis obras favoritas. Entonces no tiene ni idea de quién es el autor. En la parte de atrás hay escrito algo. Pero son todos artistas anónimos que probablemente ni siquiera sepan que son artistas. Querido Salvador, te mando el dibujo a tu casa porque no tengo la dirección del colegio. Estoy contento de poder escribirte. Me enseñaste tú y te estoy muy agradecido. Ya estoy trabajando en la tienda del tío de Conchita y se me da bien los números. Todo gracias a ti. Aquí se vive bien, pero echo de menos la vida en las cuevas. Y a ti, en especial. Cada vez que escribo pienso en tu mano dirigiendo la mía. Seguro que estás aprendiendo mucho en el colegio, que lees muchos libros y ves muchas películas. Te doy mi dirección de Bilbao. A ver si me escribes y me cuentas. Tu alumno, Eduardo.
Salvador, tendrías que empezar a vestirte en media hora. Avísame un poco antes. Puesto ante el espejo de su propia autoficción, Almodóvar compone en Dolor y Gloria un universo emocional que lucha por trascender su propia autorreferencialidad para alcanzar ese terreno de los afectos transitivos y sociales del que hablaba Brian Massumi. Para concluir, sin necesidad de negar a la palabra su aura de explicatio mundi, poca duda cabe de que estamos viviendo la era de la imagen, una era en la que el cine tiene mucho que aportar en nuestra exploración de los límites de lo inefable. En esta presentación he propuesto un acercamiento inicial a películas LGBT en las que la imagen desborda la capacidad expresiva del lenguaje sin llegar paradójicamente a prescindir de él. Estas películas hablan, cada una a su manera, de los excesos de lo visible y de la visibilidad. Apuntan por caminos diversos a una zona de afectos queer que es esquiva a la hipernormalización sociolegal de la diversidad sexual. En ellas se tematizan transacciones afectivas que no pueden ser completamente aprehendidas por los modos de conocimiento convencionales, ni mucho menos por los estereotipos heredados de épocas más homófobas. En estas películas, algunas emociones apenas se pueden expresar con palabras, a veces porque no existen palabras que las expresen o no las conocen los personajes, otras veces porque la situación pragmática de los personajes hace a las palabras insuficientes o inapropiadas. Taekwondo tarda 100 minutos en crear una imagen final que captura la esencia de la teoría de los afectos queer. Dolor y Gloria solo tarda medio minuto en explicar la inexplicable explosión del primer deseo. Pero incluso el acto de nombrar esos afectos, emociones y sentimientos se convierte en un estéril ejercicio de nominalismo que el medio cinematográfico puede evitar hasta cierto punto mediante el uso de claves no verbales, tales como miradas, silencios o encuadres. Una de las mayores dificultades de enfocar un estudio de los afectos queer en el cine es precisamente la intraducibilidad de los sentimientos y emociones en palabras. Como mucho, tales intentos están condenados a reducir o incluso disolver la complejidad y singularidad del mundo afectivo, traicionando así la ontología de lo que se trata de explicar. Estas líneas interpretativas pueden resultar, espero, de utilidad en la lectura de películas LGBT como lugares de resistencia y contestación a ciertas ideas preconcebidas sobre las subjetividades trans, gay, lésbicas. Precisamente esas ideas que buscan naturalizar los afectos queer más allá de la existencia de fronteras políticas o geográficas, mientras tratan simultáneamente de diluir la persistencia de la estereotipación, el etiquetaje y sus efectos secundarios. Muchas gracias por vuestra atención. Espero que nos veamos pronto otra vez.